mejor este. Buenas, soy Justo Sáez, vengo del Ministerio de Educación y Formación Profesional en un Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado. Nos encargamos en el ámbito nacional pues hacer las iniciativas de formación del profesorado genérica para todo el territorio nacional y trabajamos sobre las tecnologías educativas a aplicar en el aula, investigando nuevas vías de trabajo para luego, en colaboración con las comunidades autónomas y las demás administraciones educativas, ponerlas en marcha y que lleguen al aula. Yo trabajo concretamente en un área que se llama experimentación en el aula y estamos trabajando ahora, nos estamos centrando en implementar el pensamiento computacional en el currículum formativo de todo el ámbito nacional. Esto es un tema que en Europa ya se lleva un tiempo trabajando en algunos países y en España estamos un poco atrás. Se van haciendo ciertas iniciativas, por ejemplo, lo que comentaba ahora Malena en Madrid, y se van haciendo un poquito de libre configuración a nivel de comunidades autónomas. Lo que desde el Ministerio pretendemos es que de aquí a un cuanto más corto espacio de tiempo sea posible, incluir en todas las etapas educacionales algo del pensamiento computacional desde infantil, desde primaria, secundaria, bachillerato y FP, en todas las etapas no universitarias. Y la cuestión sería empezar a poner un plan piloto en colaboración con las comunidades autónomas en el que formará el profesorado que vaya impartiendo en un plan piloto estas enseñanzas y luego podamos ir pilotándolo y evaluando qué tal va para en vistas a legislar y hacer que entre como parte obligatoria en el currículum educativo de todo el nivel nacional. Traía un poquito de teoría, pero vamos a ir muy rápido. Hablamos del constructivismo de Piaget, que Piaget nos dijo que el trabajo por proyectos y que los alumnos hay que enseñarles a aprender, no hay que darles los conceptos hechos, sino que ellos aprendan a buscarse su información. Cuando le enseñas a un niño algo, le quitas para siempre su oportunidad de descubrirlo por sí mismo. La labor del docente es más guiar en el camino formativo que darle los contenidos hechos. Siempre se aprende más. Piaget decía que se quedan mejores los conceptos, se aprende antes cuando alguien trabaja ese concepto y no memoriza simplemente el concepto. Seymour Papert fue un discípulo de Piaget que fue un poquito más allá y habló del construccionismo, lo que ahora llamamos el movimiento maker. Se aprende mejor y más profundamente cuando se construyen artefactos y se comparten con los demás. Aquí estaría la robótica y muy metidas. El movimiento maker viene de estos orígenes teóricos. Luego lo que hay que ver es también, si nosotros aplicamos el pensamiento computacional y el movimiento maker, el construccionismo, mejora la enseñanza en esos chicos que están utilizando estos métodos, en esos docentes que utilizan estos métodos, enseñan mejor al alumno. En pensamiento computacional sí que hay bastantes estudios que demuestran que, por ejemplo, un concepto matemático, de aprenderlo al método tradicional o aplicando unas técnicas de pensamiento computacional, está demostrado, hay estudios que demuestran que el alumno aprende mejor los conceptos si se utilizan métodos de pensamiento computacional. Esto mismo, yendo un poquito más allá, con robótica o con movimiento maker pasaría lo mismo. Si a un alumno aprende un concepto antes haciendo un artefacto, no hay muchos estudios que lo demuestren, estamos en una fase ahora que habría que empezar a colaborar las universidades con los centros docentes, los planes pilotos que a modo individual muchos docentes ponen en marcha en sus centros y evaluar si esos alumnos que están utilizando estas técnicas de movimiento maker, de construccionismo, aprenden mejor los conceptos que aquellos alumnos que no las utilizan. No hay evidencia científica que esté hecha, no hay estudios todavía de mucho calado que puedan demostrar esto. Sin embargo, en el pensamiento computacional y las habilidades de programación sí que hay estudios que demuestran que se aprende mejor. Luego, por otro lado, estamos en un mundo que ya sin la competencia digital no se entiende nada. En el mercado laboral, se hizo un estudio Oracle en el 2015 de todas las ofertas de trabajo que había en Estados Unidos, ya fuesen ofertas para perfiles tecnológicos o no tecnológicos como abogados, periodistas, historiadores, aquellos perfiles que tenían unas habilidades de programación les ofrecían unos $25.000 más anuales de sueldo por esas competencias digitales que tienen, aunque no sean en campos muy relacionados con la tecnología y la informática. O sea que hoy día
La competencia digital no solo tiene que estar ligada a la informática y a las carreras tecnológicas, cualquier campo de actividad hoy en día lleva una base que si se tiene una habilidad de programación, un pensamiento computacional adecuado, mejora siempre esa competencia del trabajador. En este sentido, muchas veces, si queremos ver el futuro, hay que mirar al MIT, al Massachusetts Institute de Tecnología, y ver qué está haciendo. La semana pasada anunciaron que van a crear una nueva universidad de computing, que lo que pretenden es acercar que toda la computación esté en todas las carreras universitarias que se dan. Y una simbiosis, esas carreras universitarias que tengan contacto con esta universidad de computing y haya una simbiosis para ver cómo aplicar la competencia digital en todos los ámbitos de estudio, y los ámbitos de estudio digan a los técnicos cómo se está aplicando. Hoy en día la inteligencia artificial no se puede pensar ya en un futuro sin que utilicemos inteligencia artificial, y que las personas que trabajan en ciertos campos tienen que tener ciertos conocimientos de cómo aplicar esos conceptos. Y también una parte social y una parte ética de aplicar la tecnología. Hay gran debate con la información que tienen las grandes empresas de informática de todos los ciudadanos. Aquí hay unas cuestiones éticas y sociales que no hay que perder de vista. Bueno, concretamente, el INTEF, lo que estamos haciendo, hemos puesto en marcha este año la Escuela de Pensamiento Computacional, que es una escuela dirigida a formar a los profesores en el pensamiento computacional, cómo aplicarlo en el aula. Tenemos una página web que se llama codeintef.es, ahí tenéis todo lo relacionado con el pensamiento computacional y las líneas de trabajo que estamos teniendo. En esta página web tenéis un apartado de informes donde os podréis descargar un informe que se ha generado en una ponencia del Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas. Se ha sacado un informe de programación robótica y pensamiento computacional en el aula. Lo podéis descargar en PDF, está en code.intef.es. En este informe se habla de la situación en España, cómo están las comunidades autónomas aplicando los conceptos de programación y robótica en su currículum, y al final se llega a un acuerdo entre todos los participantes de esta ponencia de qué conceptos habría que trabajar en cada una de las etapas educativas, en infantil, en primaria, en secundaria y en bachillerato. Entonces en el informe lo podéis descargar y ahí se dan, la parte de las propuestas es sencillito, concretas y muy específicas. Que esas serían las guías que luego hay que seguir trabajando para que en cierto tiempo se llegue a meter en todos los currículos formativos el pensamiento computacional y estas habilidades. ¿Por qué hay que hablar del pensamiento computacional en la enseñanza? Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo cada vez más digital, esta habilidad resulta fundamental. Todo el mundo está de acuerdo que hay que tener una competencia digital que hoy en día es imprescindible. El Plan de Acción de Educación Digital, publicado por la Comisión Europea, además, a nivel europeo, se está impulsando. Hay que hacer uso de la innovación y la tecnología, la programación y la robótica en las edades tempranas, para que desde pequeños, que ya muchas veces los alumnos vienen con una competencia digital mayor que las de sus padres, incluso que las de sus profesores y maestros. Y hay que potenciar la motivación en las niñas. Se ve que las ingenierías y las carreras técnicas hay que motivar a las niñas para que no vean un campo que es solamente masculino, un campo al que no pueden acceder. La Escuela de Pensamiento Computacional que hemos puesto en marcha, lo que vamos a hacer es ayudar a los docentes a incorporar estas habilidades en la práctica docente. Elaboramos recursos educativos, damos cursos de formación, desarrollo de soluciones tecnológicas, equipamiento, soporte al docente, concursos y proyectos colaborativos y luego, muy importante, que no se pierda de vista, evaluar los resultados obtenidos, porque a lo mejor aplicamos estas técnicas y vemos que son contraproducentes, entonces hay que retocar esos procesos. No siempre la informática y la tecnología es mágica, pensamos que con ellos todo se soluciona. Hay que analizarlo si en realidad ayuda en la enseñanza o va siendo una pega. En este sentido, la Escuela de Pensamiento Computacional que hemos puesto en marcha es en planes pilotos muy concretos. En la etapa de primaria, todavía no hemos puesto infantil, pensamos el año que viene en próxima convocatoria entraremos ya en las etapas de infantil. Este año se empieza por la de primaria. ¿Qué vamos a hacer en primaria?
En colaboración con todas las comunidades autónomas se están eligiendo unos centros pilotos y unos docentes de esos centros que van a recibir la formación y van a poner en marcha estas actividades. En primaria, en quinto de primaria, lo que se va a hacer es usar el lenguaje de programación Scratch 3.0. Ahora el Scratch 3.0 va a salir en enero, estamos en la 2.0, en enero sale la 3. Es un lenguaje de programación visual por bloques muy sencillito, que los alumnos de quinto de primaria pueden aprender a utilizar. ¿Para qué se va a utilizar este lenguaje? Hemos llegado a un convenio con una universidad de Inglaterra que tiene muchos contenidos hechos. Hemos adaptado estos contenidos, los hemos traducido, los hemos adaptado al currículum español de quinto de primaria para que esos alumnos aprendan matemáticas mediante técnicas de pensamiento computacional. Y van a ser unos recursos que van a trabajar la matemática mediante el lenguaje de programación Scratch 3.0 en quinto de primaria, concretamente. Se hará una prueba inicial de cómo vienen estos chicos antes de aplicar estas técnicas y una evaluación final para ver cómo han avanzado esos alumnos, si avanzan mejor que los que no han utilizado esas técnicas. En secundaria va a ser robótica creativa con el uso de placas libres, concretamente la placa Arduino. En cuarto de la ESO, en la asignatura de tecnología, se va a formar a los centros pilotos de cada comunidad autónoma, los profesores que vayan de esos centros pilotos de cuarto de la ESO de tecnología, se les va a dar una formación de Arduino. Todo esto lo financia la Fundación Bancaria La Caixa en colaboración con el Ministerio, y se les dota a estos centros de un kit de placas Arduino, sensores y robots, de todos los componentes para construir robots creativos de forma de que son placas libres, que no son de software propietario ni hardware propietario. Esto estamos ahora, la semana que viene empezamos la formación presencial que se va a dar a estos profesores por todas las comunidades autónomas. Se les va a dar la formación de un día presencial, luego hay una formación online y luego las actividades en el aula. En bachillerato y FP también podría ser, lo que se va a hacer es simular el trabajo de la programación de robot mediante un simulador software. Estamos llegando ya a unos niveles que quizás los robots que vamos a utilizar no son de coste, no podemos tenerlos en un centro no puede abordar tener 30 robots de este tipo para programarles. Entonces hemos llegado a un acuerdo con un simulador de programación que se programa, los alumnos van a programar en lenguaje Python, y lo que simulan son coches autónomos, drones o réplicas de robots educativos. Entonces, los drones, imaginaos que tuviese que comprar un centro 30 drones para tener cada alumno su dron y programarle. El simulador lo que hace es programar este dron, luego, teniendo un solo modelo, se le conecta al simulador, se pasa la programación y hace lo que el alumno haya programado. También se simulan circuitos de Fórmula 1. Entonces, todo esto luego está muy abierto a que puede haber concursos nacionales de programación de drones, por ejemplo, carreras de drones que previamente han programado los alumnos y hacer competiciones digitales. Y luego, como decíamos, la parte final es la evaluación de los resultados. Una vez que apliquemos estas técnicas es fundamental, hemos llegado a un acuerdo con unas universidades para hacer unas pruebas de evaluación del proyecto. Unas pruebas iniciales de los alumnos y unas pruebas finales para ver qué resultados se obtiene aplicando estas técnicas. Siempre pensamos que serán positivas, pero hay que medirlo y evaluarlo. Esto hay unas pruebas que se llaman las pruebas Bebras, que son online y son las que se van a aplicar. El proyecto parte del Ministerio de Educación, pero está en colaboración con todas las comunidades autónomas. Ha sido un proyecto que ha tenido mucha aceptación y todas las comunidades autónomas colaboran. Hay unos 700 docentes y 14.000 alumnos que van a empezar ya este curso a aplicar estas técnicas de pensamiento computacional. Galicia aparece en gris porque ellos ya tienen en secundaria un proyecto de placas libres muy similar al que tenemos. Entran en primaria y entran en bachillerato, pero la de secundaria ya tienen ellos otro proyecto paralelo. Pero todas las demás entran. Y nada más, os dejo ahí las URLs en intef.es, en code.intef.es tenéis toda la información que tenemos de pensamiento computacional, el que le interesa, ahí están los informes, trabajos, publicamos recursos mensuales, recursos que se pueden aplicar ya directamente en el aula, en primaria, en secundaria o en bachillerato,
Recursos abiertos que cualquier docente puede bajárselos y son prácticas que pueden aplicarlas a lo mejor en una semanita, pues a modo individual les puede venir muy bien porque están listas para trabajarlas. Tenemos los hashtags de Twitter que se pueden seguir ahí y nada más, y mis datos. Muchas gracias.